Lo mismo es ahora. Yo no me considero Pedro, no me comparo con Pedro ni con Pablo. No, 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 no. Ellos fueron grandes apóstoles. Pero la idea es que no te sientas aturdido por tanta noticia, sino cómo nos enteraríamos cómo van las cosas. Sí, tenemos que entender eso. Ellos estaban en una peor situación. Seamos honestos, el imperio romano arrasaba con todo y crucificaban al que se encontraban, los colgaban del madero, más bien. Entonces, no, nada de que ya no aguanto la presión y que eso, que no, 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 porque no están pasando, no está pasando nada, bendito es el abacados. Miren lo que yo acabo de pasar o lo que acabamos de pasar, como que la local, y entonces seguimos adelante. Bendito es Yahshua Mashiach, bendito es el abacados. Bueno, voy a hacer una oración e iniciamos la administración. Es mucho, muy importante que pongan atención, amados, a cada concepto que yo les voy a compartir el día de hoy. Padre eterno Yahweh, enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz por medio de tu bendito Ruach HaKodes. Toda Gabá Yahshua. Muchas gracias, Yahshua, nuestro Mesías. Omen, Beomen. Pueden tomar asiento, amados Sahim. Soy su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Keilah Gozo y Paz. En este momento van a ir apareciendo los números de teléfono. Recuerden que no tenemos ahorita teléfonos fijos. Se está contestando por WhatsApp exclusivamente. Y por cierto, hoy en la mañana cayó Facebook y WhatsApp. Atención a esto. Por eso les digo que hay que apurarse, hermanos. Hoy cayó Facebook y WhatsApp. Así es de que tengamos cuidado con ello. Entonces, apresurar el paso todos. El tiempo ya no es nada, amados Sahim. ¿Sí? Recuerden mañana la parashá para sus niños. Papás, pónganle la parashá a sus niños a las 12 del día. La parashá Coré con la morá Gaby y Joseph. Mañana que es 17 de junio del año 2023. Bueno, voy a empezar con la administración. Y antes de eso, bueno, perdónenme. Suscríbanse al canal los que no están suscritos. Yo no monetizo los videos. Denle link a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y si les gusta el video, denle me gusta. Si YouTube lo recomienda como un video importante, porque lo es, porque es de la Biblia. Todo el material es gratis. Todos los libros son gratis. Todo. En esta Keilah no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Se puede ver. Miren, amados Sahim, voy a tocar dos conceptos. El primer concepto es razón, es decir, estar cuerdo, ¿sí? Razón. Y el segundo concepto es ego, orgullo. Esos dos conceptos los vamos a estar manejando en este tema y van a ver cómo hay muchos ejemplos. Solamente yo saqué uno de la Biblia. Vamos a Lucas 8, abran su Tanaj en Lucas 8, ¿sí? Lucas 8 y en el verso 27 en adelante. Búsquenlos, yo los espero. Razón y ego, se puede ver. Vamos a ver este tema con mucha calma. Entonces ya tienen Lucas 8, amados preciosos, sí, Lucas 8, verso 27. Al llegar él a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este al ver a Yahshua lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Yahshua, hijo del Elohim Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Todo esto ya está ministrado en este mismo canal Sharon 132. Pueden buscar Lucas y ver exactamente el capítulo 8. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese de hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, Así se apodera el orgullo, el ego. Vamos a ver eso ahorita. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio, impelido por los demonios a los desiertos. Le preguntó Yahshua diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Yahshua Mashiach les reprenda. Bueno, y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Hago una aclaración, Yahshua es el único que puede mandar los demonios al abismo. Por ahí hay ciertas doctrinas que ciertos pastores pueden mandar los demonios al abismo. Nadie puede hacer eso, solamente el Creador. Había allí un hato de muchos cerdos que yacían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Cerdo, cosa inmunda, sí, que no se puede comer. Igual a pecado. Bueno, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. ¿Quieres saber qué significa todo esto con puntos y comas? Busca Lucas
en este canal Shalom 132. Y los que apacentaban los cerdos cuando vieron lo que había acontecido huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Yahshua y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Yahshua, vestido y en su cabal juicio, o sea, en razón, en razón. Ponle ahí en tu Biblia, en razón. Y tuvieron miedo. Y los que habían, y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Yahshua entrando en la barca se volvió. Terrible, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? O sea, gente sin razón, ¿sí? Con ego, ahorita lo voy a explicar en otros conceptos, echaron a Yahshua, por así decirlo. Eso es lo que hace una persona con ego, con orgullo, ¿sí? Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Yahshua le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Elohim contigo. Él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Yahshua con él. Bendito es el Abacados por su palabra. Bueno, ya está ministrado esto en este canal, Shalom 132, pero vamos a ver varios conceptos muy importantes. Miren, permítame hacer ciertos movimientos aquí en mi escritorio. Bueno, ni siquiera es mío, me lo están prestando, aleluya. Bueno, se puede ver. A ver, vamos a analizar varias cosas aquí que son importantes. Miren, para empezar, número 1, la razón, es decir, estar cuerdo, y el ego se contradicen. Es decir, no pueden estar en una sola persona. O está la razón o está el ego. Y eso es muy importante porque no es posible que existan, digamos, o coexistan en la conciencia de una persona. O hay ego o hay razón. O hay razón o hay ego. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la razón? El objetivo de la razón es que todo esté claro y por lo tanto sea obvio, o sea, que se vea claro. Como yo estoy viendo claro, estoy viendo que dice la grabación. ¿Sí? O tal vez si yo te los presto, no ves claro. Entonces, la grabación es como antes. Bueno, entonces, aquí es cuando la visión tiene sentido. ¿Cómo? Yo digo que el objetivo de la razón es que todo esté en orden, que todo sea obvio. La visión tiene sentido. ¿Cuál visión? La espiritual. Ahora, porque no es lo que el cuerpo ve, sino lo que se discierne en el espíritu. No es lo que el cuerpo ve, no es tanto lo que el cuerpo ve, sino lo que se discierne en el espíritu. Una persona, por ejemplo, puede tener lujuria y ver físicamente, y eso es pecado, lógico. Pero hay personas que yo conozco, se los digo como médico, que no ven y son igual de lujuriosos que una persona que ve. ¿Cómo es eso? A ver, se dan cuenta, es el enemigo ataca tremendamente, y más si se le abren las puertas. Entonces, aquí entonces ya, cuando uno tiene razón es cuando la visión tiene sentido, porque repito, no es tanto lo que el cuerpo ve a través de los ojos físicos, sino lo que vemos con el alma, lo que se discierne en el espíritu. No es cábala, no se espante, no es nada raro, ni esotérico, ni ocultismo, nada de eso. Y entonces se vuelve inequívoca esa razón, porque sabemos que tenemos la razón, y por lo tanto puede ser comprendido. Se entiende perfectamente bien. Ahora, aquí la razón y el ego se separan. Es decir, cuando una persona no se quiere totalmente rendir a los pies de Yahshua HaMashiach, como este endemoniado de Lucas 8, si este endemoniado no se hubiera rendido, pues, porque una cosa es echar fuera a los demonios y otra cosa es que la persona con su propio criterio diga, no quiero seguir a Yahshua. Este endemoniado ya estaba cuerdo, ya estaba sano, ¿sí? Y él pudo haber dicho, no quiero contigo nada, Yahshua. Como me pasó a mí muchas veces expulsando demonios de las personas en el nombre poderoso de Yahshua, no en mi nombre, sino en el nombre de Yahshua. Ellos con su propia conciencia ya decían, no decido seguir a Yahshua. Y eso me pasó miles de veces, ¿sí? Entonces, cuidado con esto. Entonces, la razón es inequívoca. No se puede uno equivocar si hay razón.
y si nos cometemos algún error, el Eterno, por medio de su bendito Espíritu, tú lo conociste como Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, nos corrige. Y entonces es cuando hacemos las cosas bien. Sí. Ahora, si hay ego, si hay orgullo, entonces las cosas espirituales no pueden ser comprendidas porque la persona está en la carne, y eso lo dice Pablo. Es decir, los carnales no pueden discernir las cosas del Espíritu. Les pido que busquen la cita. Entonces, aquí entonces la razón y el ego se separan. Ahora explico. El ego te puede decir en este momento que no puedes comprender lo que yo te estoy explicando. Fíjese cómo es. Entonces, por eso hay que estar bien atentos. Yo he dicho que no hay inteligentes ni tontos. Hay atentos y desatentos. El atento entiende y ese comprende, y entonces a ese se le dice inteligente. Pero entonces el ego roba mucho, mucho. Pues es un ladrón, el diablo, Juan 10:10. Pero Yahshua en el mismo verso dice que él vino para que tengamos vida en abundancia. Entonces, el ego, si tú tienes un poco de ego todavía o mucho ego, te puede decir a ti que tú no puedes comprender lo que yo te estoy explicando. ¿Cómo es eso? A ver, cuando una persona tiene mucho ego, es como el endemoniado. Sí, cuando una persona tiene poco ego, es como si tuviera 2 o 3 demonios, no tanto una legión. Pero esto es real. Hay que empezar a ver con los ojos espirituales más que con los físicos, aunque necesitamos la vista física, lógico. Entonces, si tú ves en forma, la razón será incapaz, ¿sí? Será incapaz de ver los errores. A ver, voy a explicar de esta forma. Si ves en esa forma, es decir, con ego, no vas a poder ver tus errores para que quede yo mejor explicado, ¿sí? Y entonces, una persona que sigue con ego no puede ir hacia la corrección. ¿Cuál sería la corrección? Arrepentirse de los pecados y apartarse de los pecados. Proverbios 28:13. Entonces, si tú ves en esa forma con ego, con orgullo, piensas que nadie te puede decir nada, que no puedes aprender o que no entiendes lo que yo te estoy explicando, entonces no se puede ir hacia la corrección. Ahora, la razón, cuando estamos en razón en Yahshua, porque aquí dice que el endemoniado estaba cuerdo. Ahí dice cabal, quiere decir que estaba cuerdo, que estaba en razón. La razón ve más allá de los errores. La razón, cuando estamos en razón, vemos más allá de los errores y te dice que lo que pensabas que era real, no lo es. Recuerden los temas del ego que yo di hace como 2, 3 años o un poco más, ¿sí? Porque es ilusorio. Busquen un tema que se llama ilusorio, busquen otro tema que se le titule alter ego. Eso es gravísimo, eso ya. Entonces, la razón, estar en la razón, reconoce la diferencia entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Por eso dice en Isaías que las personas están ya tan cegadas que a lo bueno dicen malo y a lo malo bueno. Miren ahora cómo está el mundo. Entonces la razón reconoce la diferencia entre lo bueno, el error y el pecado. Porque hay errores, cometemos todos los días errores, pero que no cometamos pecado voluntario. Entonces la idea es, ¿por qué se da esto? Porque tú, o sea, si estás en razón, tú deseas la corrección. Tú deseas la corrección. ¿Qué es lo que quería este endemoniado? Seguir a Yahshua. No es tanto seguirlo en lo físico, que sí cuenta, seguirlo en lo físico por donde fuera Yahshua. Bendito es su nombre por siempre. No, sino tanto seguirlo en lo espiritual. Sí, como cuando Yahshua le dijo a Kefas, a Mateo, ven, sígueme. ¿Sí? Y les dijo, ellos querían seguir con su ego. ¿Sí? Ven, sígueme, deja que entierre a mi padre, acabo de comprar un terreno, me acabo de casar. Esas personas tenían ego, tenían orgullo. Primero yo, primero yo, primero yo. Y esas personas se perdieron, sin duda. Sus nombres podían haber aparecido en la Biblia, pero no están. No sabemos quiénes fueron. Entonces recuerda, se puede ver, sí se puede ver, pero en razón. En el ego, la persona está totalmente ciega. Aunque vea perfectamente bien, tenga una vista 20/20, sí, en la optometría, pero está ciego en lo espiritual. No sé si me voy dando a entender, ¿sí? Bueno, ahora, por ejemplo,
Tú pensabas que algo era incorregible. Tú decías, no, pero no me puedo quitar este pecado. Cualquiera que fuera, no voy a mencionar ninguno. Cualquiera que fuera, tú pensabas algo, el pecado que tú estabas cometiendo era incorregible. Pero ahora, en Yahshua HaMashiach, es decir, en razón, recuerda lo del endemoniado de Lucas 8, piensas que todo puede ser corregido, no nada más una cosa, quitas un pecado, otro, pero todo puede ser corregido. Y entonces tomamos las palabras de todo lo puedo en Yahshua HaMashiach que me fortalece. Y todo es posible para Elohim, y todo es posible para el que cree. Pero antes, con el ego, tú pensabas que algo no era corregible, o sea, que no se podía corregir, que era incorregible. Ahora, el ego, tradúcelo como orgullo, amado hermano, amada hermana, amigos, amigas. Y me da mucho gusto que están conectados muchos nuevecitos de varios países. Aleluya. El ego, por el contrario, hace que te desatiendas de tus errores, es decir, o pecados. Entonces, el ego se va cometiendo un pecado, un error, otro error, pero ya son pecados, pecados, pecados. Y entonces las personas no se desatienden, dicen, no, eso es normal, y se vuelve normal para ellos y se vuelven mentes reprobadas. Romanos 1:28. Entonces la idea está que ahora que estamos a tiempo, vayamos a la razón. Sí, repito, este endemoniado, el Eterno, echó miles de demonios ahí, ¿no? Bueno, pero el endemoniado tenía el criterio, su voluntad propia para decir, ¿sigo o no a Yahshua? Y él pidió seguir a Yahshua. Pero Yahshua tenía otros planes y le dijo, no, vuélvete a tu casa. Y eso ya está explicado en Lucas, en este mismo canal, Shalom 132. Busquen los evangelios, ¿sí? Las buenas nuevas de salvación, el Brit Hadashah, como llamamos en hebreo. Entonces, a ver, si tú te desatiendes de esos errores o pecados, entonces se va aumentando, se va haciendo como una capa, como otra capa, como otra capa, y es ahí, decía yo, como cuando se vuelven ya mentes reprobadas, porque no ve nada que pueda ser corregido. Y la gente empeora. No permitas eso. Haz un alto a eso. Haz un alto. Bueno, ¿qué hace el ego? El ego condena. La razón salva. Anoten eso, por favor. Les va a servir. Yo sé que les va a servir y después me van a seguir ayudando a ministrar a muchas almas para gloria de Yahshua Mashiach. Porque Él es el que agrega las almas. El ego condena. La razón salva. O sea, salva a Yahshua, pero me refiero que, a ver, está en disposición de uno si se salva o no, porque la salvación es voluntaria, es decir, cada quien sabe si sigue a Yahshua y su bendita Torah la cumple bien o no, o si transgrede a alguien el Shabbat o lo guarda bien. Si lo guarda bien, tiene razón, está en razón más bien. Entonces recuerden, el ego, orgullo, condena, la razón, salva, porque se está en Yahshua, es a lo que me refiero. Ahora, estar en razón es despejar el camino. Hay un camino, vamos por ese camino. Y si el camino debe ser Yahshua, ¿sí? Para que haya paz, shalom. Y te da un estado mental para salvación. Y nos da sanidad física. Porque estando enfermos del alma, el cuerpo se enferma también. Eso ya lo he ministrado en varios temas médicos y demás. Entonces, si estamos en razón, una persona, yo he visto esto en personas que no están en sus facultades, ¿verdad? Pueden ir caminando y si hay piedras las van pisando y se van torciendo los pies, etcétera, etcétera, hasta sangrarse los pies, porque no están viendo que hay que despejar el camino. Una persona en razón despeja el camino de esas piedras y entonces camina por un camino plano, valga la redundancia, y no se lastima los pies. ¿Qué no será lastimarse el alma? Sí. Bueno, entonces eso que quede muy claro, amados, aquí nos espero. Ahora, el pecado, por el contrario, es decir, el ego, cierra todo camino hacia la paz. Se cierra todo camino hacia la paz. Y el único camino para la paz, la shalom, es Yahshua Mashiach. Pero en este caso estoy diciendo, bueno, que se quite el pecado, que se quite esto, la lujuria, el adulterio, la borrachera, etcétera, etcétera, etcétera.
A eso me refiero con caminos, ¿no? Que se quite eso, ¿sí? Entonces, pero está en este caso cerrando todos los caminos y el único camino es Yahshua para la paz, para la salvación. Entonces, es que la gente, hermanos, no sabe o no quiere salir de ese, yo no diría error, sino de ese pecado, de ese pecado. Muchas veces me llegaron personas que traían sus familiares tan mal, eh, no quiero mencionar nombres, jamás hago eso, ¿no? Pero yo estoy recordando ahorita a un joven que venía muy mal, sí, lo mandó otro ROE para acá, para Tehuacán, para que se hiciera liberación, porque este ROE ya había orado, ¿verdad? Y ya habían tocado shofar y eso, y los demonios no salían. Bueno, la idea es que pues el Eterno permitió que yo le hiciera liberación. Este joven prevalece hasta ahora, y ya son varios años, aleluya. Entonces, la idea está que él fue como el endemoniado de Lucas 8. Los demonios salieron y él tuvo la convicción, entró en razón de seguir a Yahshua y no de ser un necio e irse al mundo otra vez. Aleluya. Bueno, ahora, mucha atención lo que voy a ministrar. Miren, los ojos del cuerpo, lógico, es el sentido de la vista es precioso, regalado por el Eterno, ¿sí? Eh, Cuando una persona tiene ego, quiero aclarar esto, cuando una persona tiene ego, que no está en razón, que no está en Yahshua, sus ojos del cuerpo también están envenenados por el pecado y ven el pecado, o más bien la corrección que debía tener, lo ven como una pared, como un muro altísimo y muy grueso, como si fuera un muro de concreto, de cemento, que fuera irrompible, que fuera inalcanzable. Los ojos del cuerpo, no estoy hablando ahorita de los ojos espirituales, porque los ojos del cuerpo ven conforme ve al espíritu. Pero una persona en razón sabe que eso no es cierto, que es ilusorio, que el muro no existe, y que él en ese momento, en el nombre de Yahshua, si se quiere rendir a él, a Yahshua, para él ya no habría ese muro. No sé si me estoy dando a entender. Entonces los ojos del cuerpo de un ególatra lo ven como si fuera una pared altísima y muy gruesa. Y el ego hace pensar que es imposible atravesarlo y que no ni siquiera intentarlo. Y por eso las personas siguen en pecado, siguen maldiciéndose cada día más. Ve cómo está el mundo y las consecuencias de todo lo que está pasando. Ahora, en la razón, quien es Yahshua HaMashiach, como lo del endemoniado de Lucas 8, ¿sí? Lo ve en cambio fácil de atravesar con sus ojos físicos, porque ya ve bien claramente en la razón con los ojos espirituales. ¿Sí? Miren, nosotros vemos físicamente muchas cosas. Yo aquí tengo un marcador, etcétera, etcétera. Yo sé que es de color amarillo y demás. Bueno, la idea es esta, sí, está muy bien ahí. Pero ¿realmente estoy viendo con los ojos físicos o más bien es el alma? Es el alma, hermanos. Y el ojo físico sirve para aquí, para las cosas de la tierra, para la tercera dimensión. Si me doy a entender, no quiere decir que nosotros vayamos a la cuarta dimensión, pero sí en el nombre de Yahshua. Cuando nosotros, yo le he explicado, cuando nosotros ministramos liberación y decimos, son atados, sujetados todos los hombres fuertes y demonios, eso está en la Biblia, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, entonces estamos entrando, atravesando a otra dimensión. Eso ya lo había explicado para los nuevecitos, no se habían dado cuenta, es así, porque los demonios no están en esta dimensión, sino en la cuarta. Entonces, en el nombre de Yahshua podemos entrar a esa dimensión. No es cábala, no es esoterismo, no es ocultismo, no se espanten, es que es así, sino como saldrían los demonios. Aleluya, bendito es en el nombre de Yahshua Mashiach. Entonces, estando en razón, es decir, en Yahshua Mashiach, ese muro, por ejemplo, ni siquiera lo ve. Lo ve en cambio fácil de atravesar, si es que lo viera, porque ya puede. Ahora, mucha atención a lo que voy a decir para los que ya tienen más altura espiritual y la gloria es para el Eterno. Se ve inclusive a través del muro. El muro es ilusorio, pero aunque hubiera un muro, se ve inclusive a través del muro y es cuando empiezan los dones espirituales en potencia, como es el discernimiento de espíritus.
¿De acuerdo? Sí, aleluya. Bueno, ahora voy a explicar en breve algo más profundo sobre eso. Ahora, lo que atrae al ego es la forma del error, la forma del pecado. A ver, ¿tú te imaginas que el pecado tiene una forma? Porque el pecado, decimos, el pecado es pecado. ¿Cómo será? ¿Triangular, cuadrado, rectangular, cúbico? ¿Cómo? ¿Sí? Lo que atrae al ego es la forma, sí, del error, del pecado. Todo tiene forma, hermanos. En la tercera dimensión y en la cuarta y en otras dimensiones que solamente Yahshua Mashiach conoce y habita. Y las dimensiones más bien habitan en Yahshua Mashiach. Porque si no le hubiera dicho a Moisés, haz la menorá conforme al modelo que te fue mostrado. Quiere decir que hay formas en lo bueno, en lo positivo, en lo kadosh, ¿sí? Porque Yahweh es 3 veces kadosh, 3 veces santo, pero hay formas físicas, rectangulares, circulares, en los shamaim, en los cielos. Bueno, ¿qué no será en el pecado? Hay cosas que yo quiero irles platicando. Yo platicaba a muchos hermanos, en primer lugar a mi esposa, a mis hijas, al amado Roel Luis, eh, que el Eterno me habla a través de figuras. Y es que es así, y eso. Y después cuando ya empecé yo a estudiar un poco más, se empieza más revelación del Ruach HaKodesh, empiezo a entender más cosas. Porque somos humanos, yo soy humano, no soy Dios. Entonces, pero el pecado tiene cierta forma y va a tomar esa forma para atraer a las personas. Todos tenemos un color preferido, ¿sí? Por ejemplo, un color preferido para mí es el rojo y el café. También el azul, pero en ese orden, rojo, café y azul. ¿Tú cuál color prefieres? ¿Sí? Bueno, también hay formas, también hay formas. Hay formas que te atraen más que otras. Un cuadro, ¿sí? O un cubo, ¿sí? O un círculo, o un cilindro, o lo que tú quieras. Bueno, entonces, el enemigo conoce eso, ¿sí? Porque sabe que nos gusta comprar ciertas cosas, ¿sí? El ojo que todo lo ve ahora, ¿no? Nos gusta comprar todas esas cosas. Y entonces dice, a este le gusta este color y le gusta en esta forma. Bueno, en lo espiritual es un poquito difícil de explicar, pero te pone el pecado en la forma que tú quieres. Cuadrada, rectangular. Y tú no lo vas a discernir. Tú no lo vas a discernir. Este tema ya es muy profundo, es como para universitarios, pero yo sé que los nuevecitos son muy inteligentes. Ya lo dije, que no hay inteligentes ni tontos, sino atentos y desatentos. Entonces el pecado te lo va a poner en la forma que tú quieras. Y entonces lo que atrae al ego es la forma del error, es la forma del pecado. Y todo lo que los ojos ven cuando no hay razón es una equivocación de todo. En significado, en lo que tú quieras. Pero la idea es que hasta en las formas, ¿habías pensado en esto? Eso existe. Eso existe, sí, eso existe. Ahora, mucha atención. Cualquier error o bien cualquier pecado puede ser corregido por la razón en Yahshua HaMashiach. Lo vimos en Lucas 8, en la cita que leímos en un principio. ¿Recuerdas? Estaba cuerdo y a sus pies de Yahshua. Recuperó la razón, no estaba en su razón. Sí, no estaba vestido, andaba entre los sepulcros y por cierto, he ministrado gente así. Yo recuerdo a una señora, no menciono nombres, aquí mismo en Tehuacán, que se levantaba a ciertas horas de la noche, sí, a las 12 de la noche, y se iba caminando hasta el panteón. Las paredes del panteón aquí municipal de Tehuacán son bastante altas, como casi de todos los panteones. Pues esa señora nunca se supo, pero brincaba esa pared y entonces después andaba entre las tumbas, entre los sepulcros, gritando y lamentándose y demás. Casi Lucas 8, con el endemoniado. Entonces, pero todo eso empezó por leer la Ouija y buscar guías espirituales falsos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, la idea es esta, que cualquier error y cualquier pecado puede ser corregido por la razón en Yahshua HaMashiach. Bueno, ¿está de acuerdo?
perdón que sea repetitivo, estaba a sus pies y entonces quiso seguir a Yahshua, de él, de su voluntad. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué hace el ego? ¿Qué hace el orgullo? El ego venera el pecado, no entiende. Miren, hermanos, es bastante profundo ministrar liberación demoníaca porque no es en el nombre de Yahshua que se van los demonios. Pero ya la administración para sanidad entra todo esto que les acabo de explicar. Por eso muchas veces a una persona le puedo decir, dibújame, no sé, dibújame lo que tú quieras en una hoja, ¿sí? Y me pueden dibujar un cuadrado o un triángulo, etcétera, etcétera. Esa es la forma que les atrae, ¿sí? En esa misma forma le va a presentar el diablo el pecado, sin que se den cuenta. Y entonces es una sanidad más allá de cualquier tratamiento psiquiátrico. Por eso decía yo, la psiquiatría tiene una función, pero ministrar liberación en Yahshua Mashiach va más allá. Qué hermoso sería que las personas ególatras dijeran, reconozco que sí estoy mal, ministreme, Roy, ministreme, yo quiero ser libre, pero desgraciadamente el ego, yo lo decía en el tema del orgullo, es como el mal aliento. El último que se da cuenta que lo tiene es el que lo tiene. O sea, el último que se da cuenta de ese mal aliento, todos lo notan. Uf, cómo le huele la boca a este o a esta, no se cepilla los dientes, ha de tener alguna pieza podrida o ha de estar mal del hígado. No se da cuenta el que tiene mal aliento. Qué tremendo, se dan cuenta todos los demás. Bueno, entonces el ego venera el pecado como una simple flaqueza. Así, dice, no, pero eso es una flaqueza, así soy yo, así nací. Y entonces, por ejemplo, le dicen, es que es muy enamoradizo ese muchacho. No, es que es un lujurioso, es un fornicario, no es un enamoradizo. Es que es muy coqueta, demasiado coqueta esta muchacha. No, es que le gusta estar con uno, con otro y acostarse con 10. ¿Me doy a entender? Lo ven el pecado, o sea, el ego lo venera el pecado como una flaqueza, como una simpleza. Es que es así, pero no, el pecado es pecado, según la Biblia, según nuestro gran Adón, Señor Yahshua Mashiach. Ahora, el ego quiere conservar todos los errores en pecados o pecados como tal. Pero muchas veces comete errores y se vuelven pecados. O son errores, pero los quiere conservar en pecados, se vuelve pecados. Ese es un pecador. No entiende. Aparte de que hay totalmente, decía yo, mentes reprobadas, hay mentes malditas, hay mentes muy malas. Aquel que viola y mata, estrangula, pues eso ya es totalmente, es estar totalmente endemoniado. Bueno, ahora, si se sigue todo esto, entonces se establece un rol, un ritmo y dicen las personas lo que acabo de mencionar hace un momento, así soy yo, así nací. Y prácticamente, atención a lo que voy a decir, hermanos, escuchen muy bien, como piedra sólida no sienten dolor por el pecado, o sea, no sienten dolor por el pecar, por ofender al Todopoderoso. Han levantado su propio altar para venerarse. Por eso las personas con mucho ego, repito, han levantado su altar para venerarse y entonces es como cuando tú oyes a una persona que dice, no se me va una. Eso es orgullo, eso es orgullo. Soy el mejor. Por eso yo siempre he dicho que los jóvenes, y saludos a todos los jóvenes y jovencitas de Gozo y Paz local y mundial, tienen que hacer deporte, pero no para competir. Todo lo que sea fútbol, voleibol, aparte que tiene una historia muy fea, ¿sí? Porque era cuando decapitaban a la gente y jugaban con las cabezas, eso tiene su historia. Bueno, pero no quiero entrar en eso. Si no me crees, busca información, vas a ver cómo es así. No me gusta que los jóvenes hagan ejercicio en esa forma, sino ejercicio individual, como yo lo he hecho desde que era yo joven, solito, solo. Si no, entra el ego. ¿Sí? Y eso de que no se me va una es orgullo total. Hay mucho ego en la gente, mucho. Mira, pero ya tienen paga. El promedio en Estados Unidos de Norteamérica
Yo había leído esta estadística por ahí de la década de los 70, principios de los 80, pero cuando yo empecé a consultar personas, pacientes que venían de Estados Unidos, y no menciono nombres, no estoy pecando por ello, ¿verdad? En la historia clínica, para ver alguna infección que tuvieran rara ahí en la zona genital, les decía yo, ¿con cuántas personas ha tenido usted relaciones? Con 100. Otros me contestaron, con 150, doctor. Llevaban un récord. Ego, veneraban su propio altar, nadie como yo soy el super sexy, hombres y mujeres. Escuchaste bien, no solamente lo vi en las estadísticas, sino yo lo vi directamente. Con 100 personas, con 150 personas he tenido relaciones. ¿Se imaginan? Si los demonios entran y van de un cuerpo a otro, se ligan las almas. Génesis 34, verso 1 en adelante. Y salió Dina, la hija de Lea, a ver a las hijas del país, y la vio Siquén, hijo de Amorebeo, y la tomó y la deshonró. Y su alma, en el verso 8 dice, y su alma se apegó a Dina. Se apegan las almas. Si una persona ha tenido relaciones con 100 o 150, ¿qué será? ¿Cómo será eso? Tremendo, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, se vuelve su propio altar, ve cómo son los artistas de televisión, de cine, de Hollywood. Entonces, el ego trata de impedir la corrección y lo oculta, es decir, lo oculta. Ahora, mucha atención, escuchen muy bien. Lo que ven los ojos solo son formas. Solo ven lo que para ellos, eh, o sea, los ojos, me estoy refiriendo no a las personas, los ojos solo ven formas. Aquí estoy viendo formas y colores, etcétera, 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 diferentes tonos de color, de luz, etcétera. Solo ven lo que para ellos fueron creados por Elohim. Por eso Elohim también nos dotó de alma, que es lo que dice, realmente se ven con los ojos del alma, para ver más allá. No ver el más allá, no se vaya a confundir la frase, sino ver más allá. Y eso es tener los dones de Ruach HaKodesh, como el discernimiento de espíritus, uno de los dones más fuertes y más útiles que hay. Entonces, una persona con ego solo ve ilusiones y solo ve el bloque de pecado y se venera y demás. Y aunque ese muro es invisible porque no existe, el ego lo ve como si fuera algo real. Recuerden el tema de lo ilusorio, véanlo, está en ese mismo canal. Entonces, así la idea nunca se separa de su hacedor. Es decir, el ególatra tiene, el ego, sí, el ególatra tiene su idea. Nunca se va a separar de su hacedor si él no quiere, ¿sí? Porque recuerden, aunque sean liberados de demonios, si los demonios se vayan, ¿sí? Lo dice Yahshua, no peques para que no vuelvan otros 7 espíritus peores, y aparte el que había salido. Entonces, el que ve a través de los ojos de la no razón, no ve nada. Vale la redundancia, el que ve a través de los ojos de la no razón, no ve nada. Vive su vida al día, tiene sus amantes, se emborracha con los amigos, que no son más que enemigos, etcétera, le quitan el dinero, va para acá, va rodando como una piedra, no tiene un sentido su vida. Y los que vemos, estamos en razón en Yahshua, disfrutamos de la vida. Tenemos luchas, tribulaciones, sí, el Eterno no nos dijo que no íbamos a sufrir nada de eso, pero lo superamos todo en Yahshua Mashiach. Ahora, las personas que tienen ego no pueden comprender el significado de nada. Y como no se puede comprender, a eso yo le llamo cegadez. Eso es cegador, ¿sí? Cuando solo se ve la forma, el entendimiento ha quedado velado. Ellos pueden ver formas con los ojos físicos, pero no ven más allá. Como cuando un creyente en Yahshua HaMashiach, acabamos de terminar, de festejar, hace poco, la gran fiesta de Shavuot, donde el Eterno da de su bendito Ruach HaKodesh. Cuando se recibe el Ruach HaKodesh vemos más allá, comprendemos más cosas. Bueno, entonces la persona que no tiene o no está en razón en Yahshua, es ahí donde entra el engaño. ¿Y qué es sino el diablo? El engañador número 1, ¿no? Miren con todo lo que está pasando en el mundo.
Entonces, la persona ve la ilusión y la ilusión no se puede ver como tal, pero él la ve, ¿sí? Es como cuando alguien ya grande de edad, un hombre, se enamora de una jovencita de 20, ¿sí? No ve que ya no está en edad, etcétera, o sea, no va a aguantar el ritmo de vida con una joven de 20 años, etcétera, etcétera. Entonces, eh, se vuelve una ilusión, todo es ilusorio. Yo acabo de atender una persona que médicamente que, que tiene 72 años y andaba con una joven de 23. Oiga, doctor, pero es que no me comprende esta mujer, ya nunca te va a comprender, nunca vas a llegar a nada. Pero la joven lo que quería es ¿qué es? El dinero. Eso es lo que único le interesaba. Yo le ministré, pero no quiso nada este varón, ni hablar. Entonces, eh, no existe, es decir, la ilusión, eso es, no existe, es una ilusión. No se puede ver porque no existe. Pero el ególatra lo ve como si lo fuera, como si fuera visible, pero no lo es. Entonces, algo que no es real, lo ve una persona con ego. La persona con razón en Yasha, como el que ya fue exendemoniado, es decir, de Lucas 8, ya veía las cosas claras. Entonces, es el principio de una percepción distorsionada cuando la persona empieza con ego. Ahora, las ilusiones las ve como si fueran verdad. Y es cuando tú, que ya tienes el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, como algunos lo conocieron, el Ruach HaKodesh, el soplo del Altísimo, en razón, en Yahshua HaMashiach, ya no pecando, guardando la santidad, guardando la bendita Torah, entonces las ilusiones no existen para nosotros. Pero tú le puedes decir a una persona, ve la realidad, no, estás mal, vas a acabar mal y no te lo entienden, porque están ciegos. Y aunque les ministres por horas, no van a creer. Y aunque le eches fuera de los demonios, si no es la voluntad de la persona seguir a Yahshua, va a seguir igual de ciego, o peor más bien. Entonces, ¿cómo conocer entonces la verdad? Despierta, sí, despierta. No solo veas con los ojos del cuerpo, y eso es hacer arrepentimiento. Cuando una persona quiere ver espiritualmente, con los ojos del alma, entonces eso se llama Teshuvah, volver a Elohim. Porque una persona que ve nada más con los ojos físicos, ya lo dije, puede ser lujurioso, o una persona que sea un invidente, que no tenga vista pues física, también puede ser un lujurioso, un lujurioso. Entonces, ya haciendo Teshuvah, haciendo arrepentimiento, entonces así verás. Ya ves físicamente bien, pero espiritualmente mucho mejor. Y entonces dirás, ¿cómo he ofendido al Todopoderoso? Y es a lo que yo quería llegar para ir redondeando las ideas. Tú que ya te arrepentiste y dijiste, y te pusiste la mano en la frente y dijiste, pero ¿cómo pude ofender al Todopoderoso? Exactamente, es que no veías. Y ahora ves, ¿te das cuenta? ¿Cómo fue eso? ¿Te mejoró la vista física? ¿Te compraste otros lentes mejores y los necesitabas para ver? No, eso fue porque viste en el Espíritu. Es decir, estos temas son profundos y después voy a seguir dando temas más profundos para poder entender esto. Entonces, a ver, tú dijiste, pero ¿cómo? Te llevaste las dos manos a la cabeza. ¿Pude ofender así al Todopoderoso? Es que ves ya espiritualmente, ¿sí? Repito, o te mejoró la vista física, comiste mucho jugo de zanahoria para la vitamina A, carotenos para la vista, ¿sí? No, es que teshuvah, arrepentimiento, sí, shuvah, shuv, regresar a los pies del Todopoderoso como el endemoniado. Aleluya, sí. Y entonces eso es ver espiritualmente. Bendito es el abacados. Ahora, todo valor profano produce confusión. Todo valor profano produce confusión. Pecado. Entonces no justifiques los pecados y vas a salir adelante. Tú que estás conectado por primera vez. No justifiques los pecados de los otros. Atención a esto. Porque ahí es donde entra Romanos 1:28, las mentes reprobadas. No solamente los pecadores van a ir al infierno, sino los que se complacen con ellos. Busquen esa cita.
¿sí? Romanos 1:28. Entonces, no justifique los pecados tuyos y saldrás adelante. No justifique los pecados de los otros y saldrás adelante. Porque si no lo haces, entonces cada uno ve en el otro aquello que te incita a pecar. Entonces tú apártate y sálvate, ¿sí? En 1 Timoteo 6, versos 5 al 19, hay una lista de pecadores y al final dice ahí Pablo, Rav Shaul, apártate de los tales, apártate de los tales. Vean el tema de las malas influencias. Entonces eso, apártate de los tales, es importante. Vuelvo a repetir por si no fui claro para explicar. No justifiques tus pecados, apártate de los pecados y saldrás adelante. No justifiques los pecados de los otros, de los demás, y saldrás adelante. Si no lo haces, entonces cada uno no ve en el otro o ve en el otro el pecado que le incita a pecar. Si la persona ve en el otro el pecado que le incita a pecar, ¿sí? Por ejemplo, eso es la pornografía. Las dos personas, o 10, o no sé cuántas, están pecando, ofendiendo al Todopoderoso, dándole culto a Satanás. Yahshua HaMashiach le reprenda con esa porquería. Y si tú ves eso, entonces estás igual a ellos. Eso está en la Biblia, Romanos 1:28. Entonces, tú te tienes que apartar de eso y salvarte. Apártate de los tales. Y no solamente de eso, si tú ves cualquier otra cosa y te deleitas con lo que hacen los pecadores, es igual a que lo hicieras. Ego y razón, razón y ego. Estemos en razón, estemos en Yahshua Mashiach. Recuerda, si no cada uno se atribuye sus pecados al otro y se siente atraído hacia él o hacia ella por perpetuar sus pecados. Voy a ponerte un ejemplo bien claro. Un disco de pornografía, una película de pornografía. Ok, esas personas lo hicieron una vez. Tú te deleitas cada vez que lo ves. Estás perpetuando, por así decirlo, los pecados de ellos. Y los demonios siguen saliendo del televisor y van directamente hacia ti. Si no, voy a repetir esto, recuerda, cada uno se atribuye sus pecados al otro y se siente atraído hacia él o hacia ella por perpetuar sus pecados. Y ellos solamente lo hicieron una vez. A lo mejor esos artistas de pornografía, disque artistas, ya murieron, ¿sí? ¿De acuerdo? Y entonces tú los estás perpetuando. Miren cuántos conceptos hay. Y por eso empezamos con el Salmo 70 para ser libre. Aleluya. Ahora, de esta forma se hace imposible cuando una persona perpetúa los pecados de los otros, que cada quien reconozca sus pecados. Si no está reconociendo los pecados de los demás, ¿cómo va a reconocer los de él o ella? Si está viendo la pornografía, ¿cómo va a reconocer sus propios pecados? No los puede reconocer. Está ciego totalmente. ¿Sí? Porque quiere que el pecado sea real. Y lo es. Por el contrario, la razón en Yahshua HaMashiach ve una relación kadosh, una relación santa. Es un estado común, normal, debe ser lo normal, es lo normal. Donde cualquier error cualquier error que cometamos, viene el Ruach HaKodesh y nos dice, no hijo, no hija, eso está mal. Gracias a Yahshua HaMashiach. Entonces, antes que se vuelva pecado, una tentación, por eso el Eterno dice que oremos. Oréis para no caer en tentación. Y concluyo con esto. Y así viene la sanidad, la salvación en Yahshua HaMashiach y la sanidad física en Yahshua HaMashiach. Es un tema, hermanos, que les recomiendo repetir 10 veces. No es un tema fácil. Aunque entienden muy bien, son inteligentes, es un tema que hay que sacarle mucho jugo a este tema. Es muy provechoso porque está sacado de la Biblia. Y yo les voy a seguir ministrando cosas más profundas